entre el cuestionario del parcial y el contenido de la materia en el aula virtual. Bien, no es tema de esta materia, pero hay varias cosas que nos van a servir. Perdón, no es tema de esta clase, quiero decir. Pero hay varias cosas que nos van a servir de este cuadrito que sintetiza en la parte remarcada en rojo, que es la comunicación paraverbal, o el sistema paraverbal de comunicación. La comunicación humana, como sabemos por todos los modelos que hemos recorrido, no implica solamente la comunicación verbal o lingüística. Aunque los modelos que más nos interesan a nosotros son los que hacen hincapié o se detienen en la comunicación verbal o lingüística. Básicamente lo que esos modelos destacan es que esta dimensión de la comunicación humana es la que compromete la facultad del lenguaje con las propiedades que ustedes están repasando y están viendo en prácticos, y viendo con la profesora Bernardi en teóricos, y el uso concreto de las lenguas humanas. Algo que destacan estos modelos y también ocupó parte de nuestra charla anterior, nuestro encuentro anterior, es que la comunicación lingüística que se tiene en cuenta desde el punto de vista de los estudios del lenguaje, de nuestra materia, es la que considera el aspecto racional o consciente, premeditado, exprofeso, motivado, de lo que se dice. Porque hay otras disciplinas que se ocupan, por ejemplo, de lo que cuando uno habla, comunica inconscientemente, ¿sí? No es el caso de los modelos que nos interesan a nosotros. Y después hay todo un grupo que compromete varios sistemas que hacen a la comunicación no verbal, es decir, a todos los otros canales y sistemas que se ponen en juego cuando interactuamos y que están por afuera del uso de la lengua. Se dividen en dos grandes grupos, sistemas y signos que están directamente vinculados con el emisor, que son inherentes a la actuación del emisor, y otros que son externos. Y dentro de los que están directamente vinculados con el emisor, es donde se encuentra el sistema paraverbal. Se llama paraverbal porque de estos sistemas de comunicación no verbal, es el que involucra el mismo aparato fonador, el mismo aparato articulador, la boca, la nariz, la lengua, la laringe, las cuerdas vocales, que el uso de la lengua. Ahora bien, no con los elementos o signos de la lengua, sino con otros signos u otros elementos que ese aparato fonador es capaz de modular. Están remarcados en rojo básicamente los elementos que intervienen en este sistema paraverbal. La intensidad o volumen de la voz, es fácil de entender de qué se trata. Y ya que hablamos porque de ahí venimos, ¿no?, de función expresiva, piensen todo lo que uno puede expresar o informar sobre sus actitudes respecto de aquello que está diciendo, modulando el tono de voz. La intensidad o volumen de la voz. Por ejemplo, si yo ahora quiero enfatizar, porque me parece que es importante, alguna idea, podría decirlo en un tono más elevado. Y al revés, hablar más bajito cuando estoy diciendo cosas que no son tan importantes. El tono de voz también es fundamental. Piensen, por ejemplo, las inflexiones de tono que implica hablar enojado, hablar contento, hacer preguntas, admirarse de lo que se está diciendo. Por ejemplo, los signos de interrogación y de admiración tienen curvas entonacionales particulares en nuestra lengua, y eso es también parte de este sistema paraverbal. También el ritmo o velocidad de la voz, las cadencias, las pausas, la velocidad, hacen a esta posibilidad de expresar cosas con el aparato fonador más allá de las palabras. Por ejemplo, cuando una persona habla apurada, podemos pensar que, no sé, que le parece importante lo que está diciendo, o que está nerviosa, etc. Y el último, más difícil de modular, es el timbre de voz. Es el que hace que cada voz sea diferente a las demás.
tiene que ver con que el aparato fonador justamente es como una especie de caja de resonancia, involucra todos esos órganos que nombramos recién, y en conjunto y en combinación, la anatomía de cada persona, de cada sujeto, es diferente. Y eso es lo que termina haciendo que cada uno tenga una voz particular. Por ejemplo, yo tengo una voz tirando a difónica y aguda, y tiene que ver con cosas de mis cuerdas vocales. Eso es el timbre de voz. No quiere decir esto que no se pueda modular, porque también hay formas de jugar con esa caja de resonancia para que el timbre se modifique más o menos levemente. Por ejemplo, reconocemos que hay personas que cuando quieren hablan con voz impostada. También hay ejercicios que recomiendan en los cursos de oratoria, etcétera, para adecuar esa caja de resonancia y que, por ejemplo, se proyecte mejor la voz. Así que también el timbre de voz, a pesar de que hace a la particularidad de cada uno, que es también susceptible de ser manipulado, de ser modulado. Profe, ¿Sí? los que tenemos voz bajita, ¿entraría en timbre de voz? ¿Sabes qué? Si es... yo no creo que... porque bajo saben que atañe a dos cosas, al tono y a la intensidad. Pero creo que aunque el que tiene voz bajita también puede hablar fuerte. Así que me suena más algo que tiene que ver con el volumen, ¿no? ¿Puede ser? Ah, bueno, como una mezcla de todo. Sí, puede ser. Bien, Gracias. eso por un lado, para explicar qué es esto de que en lo paraverbal es omnipresente. Porque todo esto, más o menos, lo hagamos conscientemente o no, siempre está presente cuando hablamos. Por lo tanto, si uno tiene el interés de decodificar qué dice este sistema paraverbal cuando habla una persona, puede fácilmente encontrar atrás signos de la función expresiva. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, algo que es importante es lo siguiente. No sé si hoy alcanzaremos, pero sí, seguramente sí. Vamos a empezar a hablar del modelo comunicativo de Kerbrat cuando terminemos con Jacobson. Y vamos a encontrarnos, ya se han encontrado cuando transitaron el texto, con que la autora habla en algún momento o propone un componente en algún momento que llama competencia lingüística y paralingüística. Hay que decir que la forma en que la autora presenta la competencia y más precisamente la subcompetencia paralingüística difiere de esta clasificación que tenemos aquí. Esta es la clasificación más técnica y más precisa, la que tenemos ahora en la diapositiva. La autora, como con muchas otras cosas que vamos a ir viendo, hace como un uso particular, discrecional, singular, y no del todo ajustado a lo que dice la bibliografía más técnica, precisa y específica sobre estos problemas. Por ejemplo, cuando Kerbrat define la competencia paralingüística, incluye también los signos mímicos, es decir, los que tienen que ver con la expresividad del rostro. El más fuerte de ellos es la mirada, pero también reconocemos todas las partes del rostro que expresan cosas, ¿verdad? Pero la más fuerte es la mirada. De hecho, Kerbrat se va a detener a hablar del papel que juega la mirada, por ejemplo, en la sucesión de turnos en una conversación. Y también la autora va a incluir entre lo paralingüístico, la competencia paralingüística, los signos gestuales. Los ademanos que hacemos, la forma en que nos sentamos, las posturas, etc. Por lo general con signos gestuales tendemos a pensar más que nada los brazos y las manos. Pero bueno, todo el cuerpo, digamos, comunica cosas. Profe, ¿Sí? esto entraría también en una de las autocríticas que se hace la autora al final, que Sí, dice que no fue muy específica en algunos puntos y demás. sí, es verdad. Fíjense que al final termina diciendo lo único que está definido acá es el concepto de competencia. El resto es todo criticable. Ya nos vamos a detener a repasar esas críticas. No solo llega a esta conclusión, sino también que cuando habla de el primer grupo de autocríticas, se refiere puntualmente a esto. Cuando se pone en juego la cuestión de la simetría o asimetría,
En lo que tiene que ver con lo lingüístico, por ejemplo, este encuentro que estamos teniendo es muy asimétrico, en el sentido de que yo soy el que más habla. Ahora, en el plano de lo paraverbal, considerándolo como lo considera ella, todo este conjunto, no es tan asimétrico, porque yo también puedo verlos a ustedes, puedo ver sus gestos, etc. Así que entra por dos lados, como bien pregunta el compañero, esta cuestión de lo paraverbal, como lo define Kerbrad, en sus autocríticas, en dos grupos de autocríticas. Una cosita más. Cuando veamos Kerbrad, vamos a ver, y si no lo decimos ahora por si después nos olvidamos, que los signos proxémicos, que son los que tienen que ver con las distancias, lo que ahora conocemos como distanciamiento social, es lo que se conoce como proxemia. Es decir, la distancia con que nos encontramos, nos posicionamos, nos ubicamos en el espacio de la interacción. Bueno, que ahora está muy modificado por la situación de la pandemia, ¿verdad? Pero antes, una cuestión era, no sé, encontrarnos con amigos, las distancias y la proxemia era una. Encontrarnos con alguien que no conocemos, la distancia y la proxemia era otra. Encontrarnos con una figura de autoridad, un jefe, no sé, un alto funcionario del gobierno, etc. Ahí la distancia pública es otra. Bueno, eso se llama proxemia. Los signos proxémicos son lo que se puede leer acerca de esas distancias. Y la autora, Kerbrad, va a ubicar estos signos proxémicos en un lugar, ya que hablamos de Kerbrad, digo, ¿no? Para cerrar esta dirección Kerbrad, que son las restricciones en el universo del discurso. Bien, el sentido de esta diapositiva era ver qué es esto de lo paraverbal, que tanto interesa a Jacobson cuando habla de la función expresiva, y al mismo tiempo remarcar que en Kerbrad hay una extensión de la noción de lo paraverbal o paralingüístico, incluyendo elementos que una clasificación más precisa, como la de nuestra diapositiva, incluyen en otros apartados. Kerbrad incluye signos de la expresión corporal. Y también incluye signos de la expresión corporal, particularmente los signos proxémicos, cuando habla de las restricciones en el universo del discurso. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Estos son unos fragmentos de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la semana pasada. Ustedes quizás hayan seguido todo ese entuerto que hubo entre el gobierno nacional, que proponía que en la región del AMBA, que incluye la ciudad de Buenos Aires, se limiten las clases presenciales, mientras que el gobierno de la ciudad se opuso y presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, proponiendo que en base a su autonomía, por distintas cuestiones legales, podía decidir la ciudad de Buenos Aires sostener la presencialidad o no, y manejar la educación en esa jurisdicción solamente de modo virtual. Lo que traje son algunos fragmentos del fallo de la Corte Suprema, que falló a favor de la ciudad de Buenos Aires, es decir, validando su autonomía para decidir si suspendía la presencialidad o no, con la idea de ver si encontramos en estos pequeños fragmentos las tres funciones del lenguaje de las que hablamos hasta ahora. Dice el texto en alguno de los votos. Los votos están divididos en puntos. Acá traje, bueno, la sentencia tiene, no sé, como 100 páginas, un poco menos. Acá traje solamente algunos fragmentos para identificar estas funciones. Dice el punto 13, por ejemplo, del primer voto, que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que a las provincias, la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes, porque en consecuencia, con lo ya afirmado respecto de la autonomía porteña y del poder reservado en el artículo 5, la Convención Constituyente de 1994 introdujo la educación entre las atribuciones de la policía del bienestar de las provincias y expresamente incorporó como sujeto activo y en igualdad de condiciones que las provincias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá hay algo que suena raro porque dice la policía del bienestar. En realidad, yo creo que esto es un error y lo que quiso decir el fallo es las atribuciones de la política del bienestar de las provincias o algo por el estilo, pero no la policía del bienestar, ¿no? Seguimos. El artículo 125 de la Constitución Nacional establece que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires
pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales, y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. Resaltado, añadido, dice entre paréntesis, refiriéndose a los subrayados adentro de la cita. De este pequeño fragmento, ¿qué funciones identifican o qué función identifican de las tres que vimos que tienen en común Jacobson con Müller? Referencial. La referencial es la más fuerte. Fíjense que se está hablando de algo que hace tanto al contexto jurídico y social, etcétera, como la Ciudad de Buenos Aires, la Convención Constituyente del 94, etcétera. Es claramente función referencial, lo que está más presente en el texto. O por lo menos en este fragmento, ¿verdad? La función referencial, como saben, es la que tiene que ver con las propiedades de la semanticidad, esa posibilidad que tiene el lenguaje natural de referirse a los elementos de la realidad extralingüística, por ejemplo, el desplazamiento. Acá la propiedad del desplazamiento está súper presente. Los jueces en este fragmento, en este punto 13, están hablando de momentos, lugares, entidades, etcétera, que no están presentes en el lugar de la enunciación. Así que hay claramente desplazamiento, hay semanticidad, referencia a la realidad extralingüística y por lo tanto función representativa. Fuertemente vinculada, llamada representativa por Müller, llamada referencial por Jacobson. Vamos, para no leerlo todo, al último puntito, con el que cierra este voto. Es decir, a partir de acá. Por ello, y oído el señor Procurador General de la Nación interino, se hace lugar a la demanda respecto del planteo referido a que en el caso concreto se violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Con costas en el orden causado, artículo 1 del decreto tal, notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y oportunamente archívese. ¿Encuentran alguna otra función acá que no hemos encontrado todavía? ¿Función apelativa? Claramente, ¿no es cierto? Ese notifíquese, comuníquese, archívese, es un uso del imperativo que es una de las manifestaciones lingüísticas más directas, más notable, más clara, más transparente de la función apelativa, que tiene que ver con esto de incidir con la conducta del otro. El dar órdenes es un ejemplo bien claro de lo que es la función apelativa. O conativa en Jacobson, ¿verdad? Bien, hay que decir algo más acerca de esto. En realidad un fallo judicial, si uno piensa que tiene una lógica argumentativa, más allá de que nosotros encontramos fragmentos representativos o que hacen a la semanticidad o al desplazamiento, como decíamos recién, lo fuerte en realidad de un fallo o la función predominante es la función apelativa. El fallo judicial tiene la impronta de la orden, la impronta de decir, vos gobierno nacional, correte, no podés decir nada acerca de esto, vos gobierno de la ciudad, vas a poder decidir la autonomía en cuanto a la educación, vas a poder manejarte con tu autonomía y por lo tanto vos vas a decidir si las escuelas suspenden o no la presencialidad. Así que si bien podemos identificar a lo largo del texto, solamente vimos unos fragmentitos, en algunos momentos la función representativa y en algún momento la función conativa o apelativa, hay que decir que la función que predomina y que está detrás, en el trasfondo y lo que le da sentido a un fallo judicial, es la función apelativa. Y esto es algo propio de todos los textos complejos. Con complejos quiero decir que no son una simple palabrita, ¿sí? Muchos párrafos, capítulos, una organización fuerte. Piensen que en la Corte Suprema hay un montón de gente que interviene redactando esto que acabamos de leer. Son textos claramente racionales, fuertemente intencionales. Hay una intencionalidad atrás de cada cosa que se dice. No hay azar, no hay casualidad acá. Así que todo lo que se vuelca en el fallo, los 20, 30, 40 puntos que cada uno de los ministros de la Corte presenta como argumentos, está en función al servicio de
dar esa orden con que cierre el fallo. Ahora bien, siguiendo con esta idea, y ya salimos de ejemplo y vamos a ver otros. Si no hay nada que sea casual, nada que sea azar, en un texto tan meticulosamente construido, uno podría pensar que los subrayados tampoco son casuales. Fíjense que ahí se está hablando acerca de la autonomía, etc. Y en el momento de remarcar algún fragmento de esa cita, se habla de la ciudad de Buenos Aires y en particular de la educación. El sentido de subrayado es dar énfasis, incluso hasta la palabra dice que hay un resaltado, se quiere resaltar estas ideas que están remarcadas. El subrayado, al igual que el uso de mayúsculas en algunos lugares, el uso de negrita, el uso de itálica, el cambio de la tipografía, si uno quisiera, cambiar el tamaño, pero también la fuente. ¿Saben cómo se llaman esos recursos del texto escrito? Se llaman paratextos. El subrayado es un recurso paratextual, al igual que los otros recursos que nombramos recién. Los títulos, los subrayados, la sangría, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el subrayado, o si quieren pensarlo en términos de redes sociales y comunicación virtual, el uso de mayúsculas se comporta en el texto escrito de la misma forma en que se comporta la comunicación paraverbal en los textos orales. Lo que veíamos recién en términos de intensidad o volumen de la voz, no se puede volcar en el texto si no es a través de los recursos paratextuales. Se llaman paratextuales justamente porque funcionan así. Entonces uno podría decir que además de función referencial, como vimos en el punto 13, y función apelativa, como vimos en la conclusión, en el cierre del fallo, hay también función expresiva acá. Porque en el momento de citar este fragmento entrecomillado, los jueces que votan, que arman este voto, elevan la intensidad, el volumen, resaltan algunas ideas en particular. Así que los recursos paratextuales funcionan también como mecanismos de la función expresiva o emotiva. Si tuviéramos la oportunidad de ver todo el texto, encontraríamos muchas aplicaciones más. Esto es interesante además porque se supone que un texto judicial, sobre todo el máximo órgano judicial de la nación, debería tratar de omitir, de esconder todo lo que sea expresividad, ¿verdad? Sin embargo, los recursos paratextuales como este se filtran. A tal punto se busca esconder la subjetividad, que por ejemplo los jueces de la corte hablan de ellos en tercera persona. Por ejemplo, en algún lugar dice, el tribunal entiende, en lugar de decir, nosotros entendemos. Porque se trata de borrar todo indicador de subjetividad, ¿verdad? Sin embargo, los elementos paratextuales comunican algo. Acá alguien quiso resaltar, quiso dar énfasis. Y si uno fuera un buen lector, en el momento de leer este fragmento, tendría que elevar el volumen de la voz, la intensidad, cuando lee lo que está remarcado. ¿Se entiende la idea? Así que tenemos las tres funciones jugando. Deberíamos concluir, si seguimos el razonamiento, en que hay una función predominante, que es la función conativa o apelativa, y hay funciones secundarias que son la representativa o la expresiva con estos recursos paratextuales. Creo que quiere entrar alguien, ¿no? Perdón. A ver. Sí. Bien, vamos a las funciones que nos quedan. La función fáctica es la que informa, la que teoriza, la que pone en primer plano, la cuestión del canal, o el elemento canal. O dicho en otra de las formulitas que repasamos recién, es la que implica o pone de manifiesto la relación entre el mensaje y el canal. Canal es la denominación que encontraríamos, por ejemplo, en Shannon,
Pero Jacobson prefiere hablar de contacto, porque Jacobson nos encontramos en un modelo humanizado, ¿no? Cosa que no tenemos en Jacobson, en Shannon. Ahora bien, si seguimos el razonamiento, unos razonamientos que compartimos hace un momento, la comunicación humana no implica un solo canal. Fíjense todos los sistemas no verbales que estaban incluidos en nuestro cuadro de la comunicación humana. Así que en la noción de contacto deberíamos incluir, por ejemplo, lo paraverbal, por ejemplo, lo proxémico, etcétera, para ser más fieles a las ideas que están, o para ser más coherentes con lo que venimos diciendo. Incluso, si uno se atiene a las situaciones concretas de comunicación, hasta la noción de contacto se queda un poco corta. Fíjense, por ejemplo, alguien dijo hace un rato, profesor, hay alguien que está intentando entrar a la charla. Y yo también recién dije algo así como, me parece que alguien quiere entrar, vamos a ver si lo admitimos. Fíjense que ahí está en juego también la función fática. Pero no es algo que hace puntualmente a un canal o a un contacto en el sentido humano de la expresión, sino a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de esas cuestiones que tiene el Meet o que tiene el Zoom, nos estamos refiriendo a algo más complejo que es este sistema de videoconferencia. Así que en situaciones concretas como esta, vemos que hay una complejidad agregada, entonces podemos pensar no solo canal, no solo contacto en el sentido de contacto humano, sino en el sentido de un sistema que involucra elementos que nos retrotraen o nos pueden hacer acordar la idea de canal de contacto, pero es algo más complejo. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos. La función fática, esta que tiene que ver con el canal, contacto, sistema, incluye distintas subfunciones. Por ejemplo, llamar la atención. Si uno sigue con la idea de los usos de la comunicación paraverbal, por ejemplo, si yo veo que mi interlocutor se está durmiendo o no me está prestando atención, puedo subir el volumen de la voz. O si veo que no me puede seguir porque hablo muy rápido, puedo empezar a hablar más pausadamente, jugando con el ritmo. Así que lo paraverbal también viene en función de la función fática. ¿Qué otras subfunciones tenemos? Bueno, Jacobson habla de cosas como abrir el canal, el saludo inicial, es una forma de abrir el canal. La diapositiva que teníamos al principio, que decía, en unos minutos comenzamos, era como una especie de saludo, bueno, se estaba abriendo el canal, así que esa es una subfunción, abrir el canal. Tenemos la función contraria, que es cerrarlo, el saludo de despedida. Cuando sean las 10 de la noche, digamos, bueno, aquí terminamos, nos vemos la próxima. Tenemos también la posibilidad de jugar con esta función para comprobar si el canal funciona. Por ejemplo, hace un momento cuando yo les pregunté si me escuchaban. Y ahora por ahí puedo tener dudas acerca si se entiende lo que estoy diciendo y decir, sigo, paramos, nos tomamos un recreo, volvemos en 5 minutos. Fíjense que estoy usando el lenguaje para manipular la cuestión que tiene que ver con el sostenimiento, la interrupción del canal. Esas también son subfunciones. Esta idea de la subfunción tiene el sentido de pensar que la función fática tiene como subconjuntos o subgrupos de funciones a su interior. Abrir el canal, comprobar si funciona, cerrarlo, mantenerlo, etc. Dice Jacobson que es una función primaria en la comunicación animal y en el lenguaje infantil. El niño, cuando todavía no sabe, no ha aprendido a usar su lengua materna, de todos modos, con el balbuceo, por ejemplo, puede abrir el canal de comunicación. Empieza a balbucear y entonces los papás entienden que les quiere decir algo. Y los animales que manejan otros sistemas de comunicación, no la nuestra, también a veces se pueden comunicar con nosotros estableciendo el canal de algún modo, lógicamente sin usar palabras. Así que son funciones primarias, en formas primarias también de comunicación. Puede abarcar todo un intercambio. Jacobson se refiere a esto. Sin contenido importante, sin contenido referencial.
Es el caso de aquellos intercambios, pueden ser toda una charla, intercambio es eso, ¿no? Como una pequeña charla, donde, por ejemplo, no se aporta ninguna información, donde lo que hacemos es, hablamos, pero solamente para mantener el contacto. Los ejemplos típicos son, por ejemplo, la charla en el taxi, en el Uber, en el remis, donde no tenemos mucho en común con el chofer, o si somos chofer no tenemos mucho en común o nada en común con el pasajero, y sin embargo, para entender que está todo bien, mantenemos una charla y hablamos del clima, de cómo están las cosas, sin contenido informativo. No es que yo me voy a ir de esa charla sin contenido sustancial, sabiendo algo nuevo. No se me informó nada, no hay información ahí. Y a veces también los encuentros con amigos, con la familia, que nos vemos todos los días, son encuentros meramente fáticos. En el sentido de que sirven para mantener la relación, porque lo que está en juego atrás de la función fática es eso, la relación social. Y no vamos a un encuentro con amigos o no nos sentamos en la mesa necesariamente a encontrar contenidos nuevos, que alguien me informe algo relevante que nunca escuché. Pero al mismo tiempo interpretamos como una interrupción del canal o del contacto cuando hay silencio. Y también hay que decir que hay culturas que necesitan más de poner en juego esta función fática que otras. Los latinos, las culturas latinas, por ejemplo, son vistas de otras culturas, por ejemplo, la cultura anglosajona, como gente que necesita todo el tiempo hablar, como si nos molestara el silencio. Perdón, Gustavo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Esto respecto al canal y a la comunicación tiene que ser continuo, ¿no es cierto? O sea, inmediato. Mi pregunta tiene que ver con que yo me quedé pensando, ¿qué pasa con la comunicación que tenemos ahora a través de los audios de WhatsApp? Donde uno deja un mensaje y el receptor lo puede escuchar y contestar un día después, o 2 horas después. Y a su vez, y así eso también igual se toma como un canal de comunicación, y es una comunicación aunque no sea inmediata. La pregunta es buenísima, porque yo no lo había pensado como ejemplo, pero es muy válido en esta idea de que atrás de función fática tenemos que pensar no solo canal, entre comillas, no solo contacto, sino cómo funciona el sistema. Y hay algo que tiene que ver con el sistema WhatsApp, que más o menos implícitamente, sin que nadie nos lo explique, sin que esté formalizado en algún lugar, en un protocolo, sabemos que es el modo en que opera la función fática allí. El no escuchar inmediatamente un audio que te envían es interpretado como una suerte de, entre comillas, canal interrumpido, o no interés en abrir el canal de la comunicación. Así que sí, también juega la función fática ahí. Ahora ya no juegan las palabras, ahí estamos hablando del sistema. El sistema WhatsApp funciona así, o por lo menos los modos en que lo interpretamos nosotros. Hoy casualmente escuché anécdotas de algunas investigaciones que dicen algo acerca de esto, y en relación con lo que veníamos charlando. Los latinos, las culturas latinas, tendemos a producir audios mucho más largos que las culturas anglosajonas. El WhatsApp es algo usado mundialmente, pero le damos un uso distinto. Así que pasa algo parecido a lo que decíamos recién en relación con esas charlas o esos intercambios sin contenido sustantivo. A los latinos nos molesta más el silencio, la falta de comunicación. A los anglosajones menos. Y en el caso del WhatsApp, nosotros tomaríamos como una interrupción del canal que alguien no escuche un audio que le envié. No así los anglosajones, no les interesa tanto. Función metalingüística, la última. Acá me tomé la licencia de vincularlo con la reflexividad, entendida como propiedad del lenguaje natural. En el grupo D, el patrón o el criterio, semanticidad, como los agrupa o los clasifica Andrea Pucato. Y esto es algo que, por ejemplo, apareció en algunas intervenciones de
de nuestro foro que proponía vincular modelos de comunicación con propiedades del lenguaje. Fíjense acá hay una vinculación bien directa y bien clara. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta rápida? ¿Sí, cómo no? ¿Es correcto relacionar la función fática con la propiedad del feedback o no? ¿La propiedad, perdón? Del feedback o retroalimentación, creo que era también. Sí, habría que fundamentarlo. ¿Saben que mucho de esto, porque por ejemplo, Jacobson no habla de reflexividad, y tampoco Jacobson habla de lo que dijimos recién del WhatsApp. Mucho de esto pasa por saber fundamentarlo. Entonces habría que ver por qué podemos vincular el feedback con la función fática. Y si hay un lugar donde se ve, un ejemplo donde se ve, son esos intercambios sin contenido que decíamos recién. Son puro feedback. Es casi solo feedback. Hablamos sin aportarnos información. Solamente lo que esperamos es ver la reacción del otro. En ese sentido es puro feedback. Así que estamos haciendo vinculaciones o interpretando posibles situaciones. Y la pertinencia de hacerlo o no pasa por el modo en que lo fundamentemos. ¿Cómo? Esta relación que acabo de hacer, función metalingüística con reflexividad. Relación entre el mensaje y el código. Bueno, la noción de código está muy problematizada en nuestros textos. Porque como esto viene de Shannon, en Shannon, la noción de código es una relación inequívoca, unívoca, incuestionable, entre una señal y su contenido o significado. Bueno, y esto está súper problematizado porque por fenómenos de los que hemos charlado, como la ambigüedad, la comunicación de contenidos implícitos, etc., la lengua, pero todos los sistemas de comunicación humana no funcionan en ese sentido. Así que Jacobson utiliza la noción de código, pero como sabemos está muy cuestionada en nuestra materia y en los textos que venimos viendo. Tiene un problema la función metalingüística cuando se piensa en sentido técnico o académico, porque sucede lo siguiente. Muchas ciencias tienen, por un lado, lo que es su objeto de estudio, y por otro lado, los elementos, los instrumentos, para observar, para describir, para explicar, para dar cuenta de esos objetos. Por ejemplo, el astrónomo tiene el telescopio, y tiene un lenguaje, y tiene las matemáticas, que son instrumentos muy diferentes a su objeto de interés, que es el cosmos, los planetas, etc. Ahí están los planetas, bueno, mi instrumento es el lenguaje técnico para hablar de él, las matemáticas, el telescopio, etc. Y algo parecido podemos encontrar en todas las ciencias duras. Bueno, no pasa eso con las ciencias sociales y tampoco con la lingüística. ¿Por qué? Porque el lenguaje que tenemos para hablar de nuestro objeto coincide con el objeto. Así que hay que ver cómo podemos hacer para diferenciar un instrumento como el lenguaje técnico, el lenguaje de la lingüística, para hablar de algo que también es lenguaje. Incluso el lenguaje de la lingüística también puede ser objeto. Así que hay una dificultad ahí, o un plus de complejidad epistemológico cuando se trata de la lingüística. Porque el objeto del que hablamos es observado y es analizado con el mismo objeto, el lenguaje. Bueno, incluye procedimientos textuales como la anáfora y la catáfora. La anáfora es cuando yo evoco cosas que he dicho antes, y la catáfora, por el contrario, es cuando yo adelanto cosas que voy a decir después. Entonces, por ejemplo, decir cosas como dijimos hace un rato, y después agrego algo, eso es una anáfora. Y eso también es función metalingüística. ¿Por qué? Porque estoy refiriendo unidades lingüísticas, unidades del lenguaje, como por ejemplo algún fragmento de esta charla que vamos teniendo. En un texto escrito podría decir, como dijimos en el capítulo anterior, o como dijimos en nuestra introducción, o como dijimos en el párrafo precedente. Bueno, eso es anáfora también. Y ahí hay función metalingüística, porque estoy usando el lenguaje para hablar de alguna unidad del lenguaje. El párrafo, el capítulo, lo que dije hace un momento. Y la catáfora es el procedimiento, no contrario, el procedimiento en la otra dirección. Es decir,
dentro de un rato vamos a hablar de tal fenómeno. O en un texto escrito decir cómo en el capítulo siguiente, unidad lingüística, capítulo, vamos a profundizar este tema. Bien. También son procedimientos de la función metalingüística. Y se materializan en géneros discursivos determinados. Por ejemplo, los diccionarios. Los diccionarios son como el ejemplo prototípico de la función metalingüística. Hay otros géneros bien claramente metalingüísticos. Por ejemplo, la clase de introducción a la lengua y la comunicación. O cualquiera de los textos de nuestra materia. Desde el momento que utilizan el lenguaje para hablar sobre el lenguaje, son encuentros, estas charlas, o las que tienen con los profes de prácticos, o con Lucía Bernardi, meramente volcados sobre la función metalingüística. Y ni hablar de la bibliografía, donde todo el tiempo se habla del lenguaje. Bien, este es un ejemplo que está analizado en la clase teórica, donde tratamos los modelos funcionales, así que para no, pues ya se nos pasó una horita, para no quitarle tiempo a la clase, les propongo que vayan allí si quieren. Es un ejercicio parecido al que hicimos recién con el